Hola, buenas tardes. El Señor les bendice. Mi nombre es Katy López y el día de hoy vamos a continuar con los dones dados por el Señor Jesucristo. La semana pasada vimos una introducción acerca de estos dones y hoy vamos a ver el don del apóstol o el ministerio del apóstol. Vamos a leer Efesios 4:7 para retomar lo que vimos con nuestra hermana Emeda. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, vamos a orar para empezar este tiempo. Padre, en esta tarde te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Gracias, Padre, por todas estas cosas que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Gracias, Dios, por los dones que tú nos has dado, Señor. Y te pido, Padre, que en esta tarde, en este día, podamos aprender más acerca de ti, más acerca de lo que tú has preparado para nosotros, Señor Jesús. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy, como les había comentado, vamos a hablar acerca del ministerio del apóstol. Como ya nos había comentado nuestra hermana Emed anteriormente, estos ministerios son dados por el Señor Jesús, como podemos ver aquí en el versículo de Efesios 4, del 7 al 16. Y estos ministerios son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Son dados para que cada uno de nosotros pueda ser instruidos para poder llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida que es Cristo. Entonces, estos ministerios son puestos en la iglesia para que nosotros podamos aprender y desarrollar y conocer más acerca del Señor Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Vamos a ver primeramente el significado de la palabra apóstol. Bueno, la palabra apóstol nos ayuda a entender o a comprender qué es lo que el Señor Jesús quería que nosotros aprendiéramos o qué era lo que Él quería que nosotros desempeñáramos o sus apóstoles desempeñaran. Y esta palabra significa enviar lejos o sencillamente enviar, significa llevar, significa ir más allá. Este término como tal no es muy usado en la palabra más que en los evangelios
y posteriormente por los apóstoles. O sea, en el Antiguo Testamento no es usado como tal esta palabra, sino a partir de que el Señor Jesús vino a esta tierra, se utiliza esta palabra. También hoy en la actualidad se asemeja mucho a la palabra misionero o misión, o aquel que es enviado. Es una similitud de esta palabra apóstol. Entonces, el misionero como tal significa aquel que es enviado y apóstol es enviar lejos. Muchas veces en la actualidad es aplicado precisamente el apóstol como un misionero. Es aquel que se va, aquel que establece iglesias, aquel que está predicando el evangelio fuera de su lugar. Pero también este misionero puede convertirse o ser el apóstol o usar el papel de un apóstol. Como ya habíamos visto, este don es dado por el Señor Jesús a la iglesia. Y estos ministerios son de gran importancia para el cuerpo de Cristo, para poder tener un crecimiento adecuado. ¿Okay? Entonces veíamos que el dador de este don es el Señor Jesús y el receptor de este don es la iglesia o el cuerpo de Cristo. No confundamos la institución iglesia como alguien que es cristiano, o alguien que es católico, o alguien que es un mormón o cualquier religión, porque eso es una religión. La Biblia nos habla de iglesia o de cuerpo de Cristo como un todo. Todo aquel que cree en el Señor Jesús, todo aquel que cree en la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús es parte del cuerpo de Cristo. En Efesios 4:11, si vamos por favor ahí. Habla acerca precisamente de quién es el dador de estos dones, así como el Salmo 68:18 nos está hablando acerca de esto. Nos está hablando de que el dador de estos dones es el Señor Jesús. Habla de quién es el que está dándonos los dones. Entonces, tenemos que tener muy claro esto para el estudio en general de los ministerios, quién es el que los da, ¿sí? A ver, aquí Miguel, es que no quiero leerlo todo. Listo. Perdón, es que había mucha paja en mi escrito. Ok, entonces volvemos a retomar. Estos ministerios son dados por el Señor Jesús y es obtenido o es dado a la iglesia. ¿Es solamente para algunos? No, es para todos. ¿Por qué? Porque veíamos que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como podemos ver en Romanos 12:4, cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. No es de que, bueno, por decir nosotros en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, no podemos decir, ay, pues es que la nariz está aquí de adorno y no va a hacer nada la nariz. No,
Cada una de las células de nuestro cuerpo tiene una función. Por ahí médicamente dicen algunas personas que, por decir, el apéndice que no tiene ninguna función, o hasta hace un tiempo decían que no tenía ninguna función. Y hoy dicen que este sobrante de intestino llamado apéndice, pues tiene la función de recabar muchas informaciones que nos ayudan al final para crear anticuerpos en nuestro sistema. Y como por muchos años dijeron que no funcionaba para nada, pero por algo está puesto en nuestro cuerpo. Entonces, cada una de nuestras células, cada uno de nuestros órganos tienen una función específica en nuestro cuerpo. Así, cada uno de los miembros de Cristo tienen una función específica dentro de la iglesia, ¿ok? Y a algunos miembros les es dado esta habilidad especial de ser apóstol. Se podría decir que los ministerios son oficios. ¿Por qué son oficios? Porque son como trabajos dentro de la iglesia, oficios dentro de la iglesia. Algo que la Biblia nos habla y podemos ver en el desarrollo de todo el Nuevo Testamento es que un apóstol tanto puede ser maestro, evangelista, pastor, profeta y finalmente apóstol. ¿Por qué? Como les decía anteriormente, en la actualidad vemos que se le llama misionero, que se manda a alguien y se le llama misionero, pero esta persona llamada misionero, que en realidad muchas veces hace este oficio de apóstol, podemos ver que él llega a un lugar y ¿qué hace? Pues evangeliza. Ya que evangelizó, pues hace su labor de enseñar a las personas acerca de la palabra de Dios. Después, también al mismo tiempo quizás los pastorea. ¿Por qué? Porque les tiene que enseñar, que instruir, que dirigir acerca de la palabra de Dios. Posteriormente, en ese rol que empieza a desempeñar, empieza él también a tener esta palabra de profecía, palabra de ciencia, y se convierte en un profeta en medio de esta congregación a la cual él estableció. La mayoría de estos misioneros, una vez que ha puesto, ha organizado, ha establecido y ha visto que su congregación o esta iglesia o este pequeño grupo de personas, esta comunidad ha recibido la palabra, ha sido pastoreada, ha sido enseñada, él al mismo tiempo constituye a una persona para que se haga cargo de este lugar, entonces deja a otro pastor. Normalmente estos misioneros regresan a su ciudad y vuelven a ir a otro lugar para hacer el mismo proceso. Esto de estar estableciendo pequeñas iglesias o iglesias grandes es precisamente la labor de un apóstol. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento cómo los 12 apóstoles y posteriormente el apóstol Pablo, Bernabé y todos los que fueron elegidos posteriormente, es precisamente lo que hacían. Establecían iglesias, ponían a alguien a cargo, iban a otra comunidad, establecían iglesias, dejaban a alguien a cargo y después regresaban y supervisaban las iglesias. Por eso hoy podemos ver estas cartas, ¿no? La carta a los Corintios, la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque era precisamente cuando venían ellos, supervisaban las iglesias y les dejaban una encomienda. Tenían el propósito de supervisar que su doctrina fuera la correcta según el conocimiento que ellos tenían. Y esta era la función que después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, tenían. Podemos ver en el desarrollo de la palabra, de la Biblia, 3 tipos de apóstoles. Primero, vemos estos 12 apóstoles que fueron elegidos personalmente por el Señor Jesús.
Estos 12 apóstoles fueron enseñados, fueron instruidos, vivieron con el Señor Jesús, pudieron experimentar la presencia del Espíritu Santo porque tenían al mismo Dios con ellos, al mismo Señor Jesús con ellos. Estos apóstoles fueron elegidos precisamente para poder fundar la iglesia, poder fundar lo que el Señor Jesús vino a hacer. Ellos son el principio de lo que es la iglesia, de lo que es el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús los instruyó para esto, los guió para esto, los eligió para esto, precisamente para la edificación de la iglesia, pero sobre todo para el establecimiento de la misma. Estos apóstoles, a su vez, pues instruyeron a otras personas para que tomaran este papel, tomaran este mismo rol que ellos estaban tomando. Podemos ver en la Escritura cómo ellos toman pupilos, toman discípulos, toman personas para poder instruirlos y poder seguir con este ministerio. Pero no solamente es necesario la instrucción, sino que ellos puedan tener por parte del Señor Jesús esta confirmación de que ellos son los apóstoles. El otro tipo de apóstol que se menciona en la iglesia, que no es como tal con este nombre que les voy a dar, pero así lo podemos nosotros identificar, es como los apóstoles de la ascensión, o son los apóstoles que fueron nombrados después de la muerte, la resurrección y la ascensión precisamente del Señor Jesús. Uno de estos apóstoles, por decir, es el apóstol Pablo, que él fue hecho apóstol después de que el Señor Jesús ascendió y él estaba persiguiendo a los otros apóstoles, que fue que tuvo esta revelación del Señor Jesús mismo, de su presencia, la cual pues lo cegó, ¿no? Podemos ver nosotros que estuvo ciego y tuvo todo un proceso para él poder cumplir este llamado que el Señor Jesús le hizo a él en específico, ¿no? Y esto fue después de que él murió y resucitó y ascendió a los cielos. Pero así como él, hay muchos después de este suceso. No precisamente que el Señor Jesús se les apareciera, sino que fueron muchos que fueron nombrados posteriormente y que hasta la fecha el Señor Jesús está poniendo como apóstoles en medio de su iglesia, en medio de su cuerpo. Y a estos apóstoles de la actualidad se le llama precisamente los apóstoles de la ascensión, que son dados después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Otro tipo de apóstol que se menciona en la Biblia y que de estos hay que tener mucho cuidado es precisamente de los falsos apóstoles. Así como hay falsos maestros, falsos evangelistas, falsos profetas, falsos hijos de Dios, porque también hay falsos apóstoles. Podemos ver en 2 Corintios 11, 13, que dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice, y los has hallado mentirosos. Una señal muy característica de los falsos apóstoles es que precisamente ellos se autonombran apóstoles. Ellos se autodicen ser apóstoles y se jactan de ser apóstoles. Son aquellos que andan por la tierra, por el mundo, manifestando y declarando, es que yo soy apóstol de Jesucristo y vengo a establecer esta iglesia o vengo a supervisar tu iglesia. Si alguien en alguna congregación, en una iglesia, llega una persona con esta característica de, pues el Señor Jesús me envió a supervisar tu iglesia porque soy apóstol, cuidado, es un falso apóstol. ¿Por qué? Porque se está autonombrando. Aquella persona que
que sea apóstol, es naturalmente, y el Señor Jesús se lo va a revelar a las otras personas. Me ha tocado yo ver pastores que van de visita solamente, o sea, de visita a otras congregaciones, y los pastores se someten a su autoridad y decir: pastor, ¿cómo ve mi congregación? ¿Qué es lo que usted ha visto para que yo pueda corregir? Y ellos mismos se están sometiendo a esta autoridad, se están sometiendo a lo que el Señor Jesús le ha revelado, ¿no? Quizás ellos de parte del Señor Jesús sintieron que esta persona era enviada por ellos precisamente para esto, ¿no? Para la supervisión. Y este pastor, quizás sin saberlo, él ya es un apóstol del Señor Jesús. Y con las evidencias que se van dando con el tiempo, se puede reconocer como un apóstol, pero esta persona nunca se va a autonombrar apóstol de Jesucristo. Y podemos algo identificar entre estos tres. Algo muy interesante que estaba leyendo precisamente al hacer este estudio es que dice que estos 12 apóstoles elegidos por el Señor Jesús tienen un lugar específico en los planes del Señor Jesús. No fue casualidad que escogiera a estos 12 o es que escogiera a 12, sino que ellos están incluidos en el plan del Señor. Y aunque los apóstoles de la ascensión tienen un propósito en la iglesia específica, que es también la edificación del cuerpo de Cristo, para poder llegar todos al conocimiento de Dios, también lo es para estos 12 apóstoles. Y como les decía anteriormente, ahorita les voy a leer un versículo, pero como les decía anteriormente, una persona que es apóstol va a dar evidencia de ello. Yo no puedo llegar y decir, pues yo soy apóstol. Yo me acuerdo antes cuando nosotros, yo pertenecía a un grupo de misiones y me acuerdo que cuando salíamos de misiones, un grupo de compañeros, de amigos, luego echábamos relajo y decíamos, yo soy pastor, pero yo soy apóstol porque yo te instituí a ti. No, pero yo soy evangelista. Pero yo soy no sé qué. No, pero yo tengo todos los ministerios. Y estábamos jugando diciendo quién era cada quien de estos dones, de estos ministerios, y jugábamos precisamente que quién tenía el mayor ministerio y que quién era qué. Pero precisamente solo era un juego. Porque nosotros no podemos elegir qué ser. O sea, en estos ministerios no podemos elegir, pues es que yo nada más voy a ser evangelista o yo voy a ser apóstol y pues voy a tener a todos los pastores bajo mis leyes porque yo digo que soy apóstol. Como el barro no puede decidir ser una olla, ser una taza o ser cualquier instrumento, un jarro, así también nosotros no podemos elegir ser o tener un ministerio. Esto es dado por el Señor Jesús. Algo que a mí me sorprende es precisamente cómo la palabra de Dios se cumple en esto. Yo recuerdo que tengo amigos que hoy son pastores y dicen, es que yo nunca me imaginé ser pastor. O sea, yo nunca me vi aquí siendo pastor. Yo nunca me vi dirigiendo a personas. Yo nunca me vi cuidando a personas. Yo nunca me vi en este espacio. Pero el Señor Jesús es fiel para poder usar a las personas adecuadas para cada uno de estos ministerios. El Señor es fiel para poder capacitarnos, para poder lograr el propósito en nuestra vida. Si nosotros, dice la palabra,
conforme a los dones del Espíritu Santo, dice que anhelemos los mejores dones. Anhelemos, dice él, anhelemos ser profeta. Pero es anhelar el mejor don para ti. Y en este caso de los ministerios, no es que no los podamos anhelar o que no digamos, Dios, a mí me gustaría esto, pero no es algo que nosotros decidamos. No es algo que yo diga, es que a fuerzas yo quiero ser evangelista, ¿no? O hay una persona que él a fuerzas esta persona quiere ser pastor, a fuerzas, pero tiene el ministerio de evangelista y no evangeliza porque a fuerzas quiere ser pastor, Pero el Señor Jesús ya la puso a esta persona como evangelista. Y cuando evangeliza, el Espíritu Santo se mueve en esta persona de una gran manera. El Espíritu Santo le abre puertas, el Espíritu Santo le da las palabras. Esta persona puede evangelizar hasta las piedras, pero ella no ha aceptado que su ministerio es ser evangelista. Y ella a fuerzas quiere ser pastor, Y pónganme aquí de pastor, y pónganme aquí a cuidar las ovejas. Pero Dios ya le dio un ministerio y cada uno de nosotros debemos reconocer el ministerio que ya nos dio. Y si Él hoy me ha dado el ministerio de evangelista, fluir en ese ministerio, porque quizás el día de mañana me va a poner exactamente como pastor, pero si yo no he aprendido a aceptar y a fluir el ministerio que hoy me ha dado, quizás, yo no lo sé, yo no soy el Espíritu Santo, ni soy el Señor Jesús para decir que no te lo va a dar, pero quizás hasta que no acepte cada uno de nosotros su ministerio, pueda llegar a crecer para llegar a esa estatura que Dios quiere que lleguemos, como dice en Efesios 4, ¿no? Hasta la plenitud de Cristo, a esa estatura del varón perfecto. Y conforme nosotros vamos creciendo y desarrollando los ministerios, podamos ir recibiendo más del Señor Jesús. Entonces veíamos que el apóstol es aquel que ha sido enviado o que es enviado o que es puesto para abrir nuevos lugares, para colocar esos cimientos, para una nueva parte del cuerpo de Cristo. Es aquel que no solamente edifica, sino que supervisa el cuerpo de Cristo. Como les decía, ¿no? Para llegar a la perfección de los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué es la perfección? Porque a veces nosotros decimos que ser perfecto es no pecar, no esto, no lo otro, cumplir con todos los requisitos de los diáconos, y no les estoy diciendo que no lo hagamos. Porque igual como dice la palabra, buscar los mejores dones, hay que buscar llegar a esa estatura del varón perfecto. Hay que buscar cumplir estos requisitos de los diáconos. Pero no significa que nosotros cada día vamos a estarnos latigando. Ay, es que hoy no fui esto, hoy pequé, hoy no sé qué. No, porque nosotros cada uno ha sido perdonado, ha sido limpiado por gracia. Porque para eso ya murió nuestro Señor Jesucristo. Resucitó y gracias al poder de la resurrección es que cada uno de nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y no vamos a ser juzgados bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, que esa perfección del ministerio habla acerca de un crecimiento, que cada día nosotros podamos crecer. Veía yo una comparación y que dije, ay, sí, o sea, sí tiene razón, sí tiene sentido esta comparación, ¿no? Así como dice la palabra que los bebés necesitan leche cuando son bebés,
pues así nosotros, ¿no? Vamos a necesitar leche, después verduritas, después la fruta, la carne cocida, y vamos a ir experimentando con diferentes alimentos. Pero algo interesante que decía es que el ser humano es el único o de los únicos animales que cuando nacen necesitan de la madre. O sea, un bebé nace y pues no se mueve, nada más llora, no se mueve, no camina para hacer del baño ahí lejos de su cama, no se mueve para ir a buscar el alimento al pecho de la mamá, no tiene la capacidad de morder, no se puede expresar para que nosotros los adultos le entendamos, a diferencia de un animal. Un animal nace y desde que nace se empieza a mover para buscar el alimento de su mamá. Yo veía a los caballos en un video que nacen y luego comienzan a caminar en sus 4 patas y la mamá lo empuja para que camine en sus 4 patitas y él vaya a buscar el alimento. O sea, no va el caballo y se le pone, órale. No, sino que el caballo que acaba de nacer va a buscar el alimento y el humano no puede hacer eso. Entonces necesita pasar el tiempo para que el humano empiece a desarrollar estas habilidades. La mamá le comienza a dar alimento, la mamá es la que le está dando el alimento. Y podemos ver que un ser humano, aún con 5 años, no puede buscar su propio alimento. Sigue requiriendo de la mamá. Y hasta el año más o menos empieza a caminar. A los 8, 10 meses comienzan a gatear, comienzan a moverse. Después del año, algunos antes, pero la mayoría, o sea, en lo general, después del año comienzan a hablar y a comunicarse y a expresar su necesidad, pero hasta antes de los 2 años, año y medio, los papás tienen que adivinar si les duele algo, si tienen hambre, si se hicieron pipí, si quieren jugar, si algo les incomoda. Y es igual con la iglesia. Es igual con la iglesia, porque por algo en la Biblia nos está comparando con bebés y con niños espirituales. Porque debemos de pasar ese proceso de cuidado, ese proceso de dependencia para poder ir creciendo y ir madurando y ir llegando a esa estatura, a ir llegando a esa plenitud, a ir llegando al propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y entonces podemos entender aquí que esta perfección no habla de que seamos pulcros, que seamos intachables, sino habla de esto, de este crecimiento a lo cual Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a parecernos al Señor Jesús y a veces nosotros pensamos que el Señor Jesús es como el de las películas que está así, santo, 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 sí. Pero no, en la Biblia nos habla de otro Señor Jesús, un Señor Jesús que se enojaba, un Señor Jesús que lloraba, un Señor Jesús que disfrutaba, que se gozaba, que regañaba. Pero en esa perfección, en ese equilibrio que nos muestra la palabra. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra, que podamos llegar a esta perfección, y para eso nos has dado estos ministerios. Entonces, igual cada uno de estos ministerios necesita un crecimiento. Les decía, no podemos pensar, voy a ser pastor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y tampoco nacemos siendo apóstol, o siendo pastor, o siendo maestro. No nacemos siéndolo. Requerimos pasar por ese procedimiento, ese crecimiento. A veces vemos esos pastores fugaces
y que después a lo mejor no resulta tan bien porque precisamente no han tenido este desarrollo. Entonces, cada uno de los ministerios requiere tener este desarrollo, este crecimiento, pasar por todas las etapas de crecimiento. No podemos pedirle a un niño de 3 años que nos enseñe algo, porque es un niño de 3 años. ¿Hay algo que aprender de él? Sí, pero no nos va a enseñar algo profundo, no nos va a enseñar cosas más desarrolladas. Y es así también con el Evangelio. Algo que también nosotros como creyentes debemos estar conscientes de que los ministerios, cada uno de ellos requiere que tengamos unas características o que estemos dispuestos a. Yo me acuerdo de unas personas, les decía anteriormente que estábamos en un grupo de misioneros y estas personas decían, ay, es que me encanta el ministerio de misiones, pero cuando vayamos a salir, que no me quede en una casa de lámina, que el piso no sea de tierra y yo no como con las manos y si no hay dónde lavarnos, yo no voy. Y si vamos a comer nada más frijoles, pues yo tampoco le entro porque a mí no me gustan los frijoles. Y ponían una serie de trabas para ir, que al final del día podemos ahí ver que esta persona no tenía el ministerio ni el amor por las almas, porque no tenía esta disposición para sufrir por el Evangelio. Y algo que todos los ministerios tienen es que debemos estar dispuestos a pagar el precio. A pagar el precio en el sufrimiento, a pagar el precio en nuestras finanzas, a pagar el precio en las correcciones, a pagar el precio en cada una de las cosas que el mismo cuerpo de Cristo nos va pidiendo para crecer. Así como nosotros, para desarrollarnos como personas, debemos pagar un precio, es decir, nos duele, debemos alimentarnos, tomar vitaminas y hacer ciertas cosas para poder llegar a ser adultos. Igual, en el ministerio debemos estar dispuestos a que si Dios, el Señor Jesús, nos está enviando, pagar este precio. Y algo que es importante saber es que el Señor no nos va a dar un don, un ministerio que nosotros no podamos ejercer. Dice la palabra, y esto incluye todo, que Él no nos va a dar nada que no podamos soportar. Y no solamente es en los problemas, en las cargas, sino es también en los ministerios y en los dones que están a nuestro alrededor. Si nosotros no podemos cargar con toda la información y con todo lo que Dios nos está pidiendo, no nos va a poner en esa situación. Entonces, si tú estás ahorita preocupado porque quizás no puedes comer con las manos y dices, entonces no puedo ser evangelista o apóstol, no te preocupes. El Señor Jesús no te va a mandar a un lugar en el que no estés listo para hacerlo. Debemos estar dispuestos también a aprender de alguien más, aprender de las circunstancias. Y es algo que como apóstoles hacen. Es algo que como maestros, como profetas, tienen que aprender a desaprender para poder aprender. Porque hay veces que nosotros ya tenemos un chip, ya tenemos algo estructurado, pero requerimos aprender a quitar esas estructuras para poder aprender algo nuevo cada día de nuestra vida. Entonces, como les decía hace rato, es que se dice
que una de las características del apóstol es que es evangelista, es pastor, es maestro, es profeta y finalmente apóstol. Pero no significa que estos 4 ministerios sea él experto en ellos, sino que quizás tenga que desarrollar estos 4 ministerios para poder llegar a esta posición de apóstol, para poder llegar al establecimiento de las iglesias, para poder tener esa facilidad para poder supervisar. Algo que yo recuerdo que mi mamá decía es que yo no puedo pedir que alguien haga algo si yo no lo sé hacer, ¿no? O sea, por decir, los trastes, ven y lava los trastes. Ay, no, mamá, porque cuando yo sea grande voy a tener a alguien que me lo haga. Sí, pero si tú no sabes lavar los trastes, no le puedes pedir a alguien más que los lave, porque no vas a saber tú si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, el apóstol es igual, tiene que tener noción de todos los ministerios para poder supervisar y saber si esta persona o estas personas están desarrollando los ministerios y la iglesia se está desenvolviendo de una manera correcta. Así como el apóstol Pablo mandaba sus cartas de corrección a cada una de las iglesias, pues así el apóstol lo hace, ¿no? Ahora a lo mejor en persona, ya hay muchas redes, oye, fíjate que no sé qué, que vi, ya le mandas por el WhatsApp, ¿no? Pero esta es la función del apóstol, ¿ok? Entonces, cuando el Señor Jesús resucita y asciende, no solamente nos deja a la iglesia al Espíritu Santo, sino también nos deja los ministerios que son dados por Él. Y el Espíritu Santo es quien nos da los diferentes dones del Espíritu Santo y el Padre igual nos da dones del Padre. Que estos dones, como ya habíamos visto, son para todos, a diferencia de los ministerios y los dones del Espíritu Santo que son dados al cuerpo de Cristo. Y en conclusión, entonces, podemos decir que cada uno de estos ministerios que vamos a estudiar, cada uno en específico adelante, son importantes. No es que uno sea más importante que el otro o que uno sea mayor que otro, no. Todos son importantes y todos son necesarios para el crecimiento de la iglesia y la edificación de la misma. Cada uno de estos ministerios requiere funcionar correctamente en la iglesia para que pueda existir este crecimiento en el cuerpo de Cristo, para que cada nuevo creyente pueda ser alimentado y pueda crecer y desarrollarse como ese cuerpo. Que esas etapas espirituales puedan desarrollarlas. Por eso es importante que estos ministerios se encuentren dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las iglesias, como hoy les llamamos. Es importante que cada uno de estos ministerios pueda ser dirigido por el Espíritu Santo y pueda ser dirigido por el Señor Jesús. Que podamos creer que Él es el único que constituye estos ministerios. Y entonces el ministerio del apóstol es aquel que así como los misioneros van y constituyen una iglesia, hace que crezca esta iglesia y posteriormente supervisa, deja a alguien a cargo y la supervisa. Esta es la labor de un apóstol. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, gracias por este tiempo, gracias por que nos sintonizan por los diferentes medios, por los diferentes canales. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, puede dejarlo en los comentarios. Muchas gracias.